al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. El tema del sermón, el título del sermón está basado en este pasaje: la palabra de Cristo, cristianos de palabra. Así que un cristiano tiene que tener palabra, un cristiano tiene que tener abundancia de la palabra de Dios. Dice este pasaje que tenemos que aprender a usar esta palabra en diferentes formas, cantándola, orando, en himnos, pero la palabra tiene que estar en nuestro corazón, tiene que estar llenando nuestro corazón, y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que la palabra de Dios tiene que abundar en nuestro corazón y tiene que llenar todo nuestro corazón. Ahora, vaya conmigo, por favor, si me acompaña a 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1. Pablo habla a los de la iglesia de Colosas y les dice: la palabra de Dios tiene que abundar en ustedes y tiene que ser utilizada en diferentes maneras. Pero Pablo habla a uno de sus discípulos y le escribe esta carta a Timoteo en el capítulo 2, verso 1, diciéndole: tú pues, hijo mío, como cristiano, tienes que tener palabra. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, directamente le dice a él: tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Verso número 5. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Le está diciendo: tú tienes que presentarte como un obrero aprobado, como un soldado aprobado. Sufre penalidades, pero tú tienes que presentarte ante Dios aprobado, y la única manera de presentarnos ante Dios aprobado es teniendo la palabra de Dios en nuestro corazón y poniéndola en práctica. Un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Es tan importante, hermanos, la palabra del Señor en la vida del creyente, porque literalmente cuando tomamos la Biblia estamos tomando un libro con muchas hojas de papel, pero la palabra de Dios dice que esta palabra tiene poder. No es papel solamente, no es un libro cualquiera que al leerlo pues adquieres conocimiento y hasta ahí. Esta palabra, cuando tú la lees, dice la Escritura, o la escuchas, esa palabra produce algo. La palabra de Dios no vuelve vacía, produce lo que Dios quiere en la vida de los oyentes. Cuando tú lees la palabra del Señor, hay algo que sucede en tu interior. Es una palabra viva, es una palabra que puede penetrar en tu corazón, y cuando tú llenas tu corazón de la palabra de Dios, estás llenando tu corazón de Dios. La semana pasada estuve predicando y puse como título mi experiencia al conocer a Dios como mi Señor, como mi Salvador. Y hablé de la experiencia, no solamente de conocer o tener el conocimiento, sino de la experiencia a través del Espíritu Santo. Y cuando hablo que la palabra del Señor es algo que fluye en nuestro interior y provoca algo en nuestro interior, es porque la palabra de Dios está guiada por el Espíritu de Dios para provocar en nosotros lo que Dios quiere. No es la palabra en sí solamente, sino lo que Dios quiere a través de la palabra, en el Espíritu de Dios, que provoca en nosotros. Así que vaya conmigo ahora a Hebreos capítulo 4, verso número 12. Solamente estoy dando la introducción de por qué la palabra es importante en la vida del creyente. Primero mencioné que tenía que abundar o tener abundancia en nuestro corazón. Segundo, estoy hablando de que esa palabra tiene que saber usarse, usar bien la palabra de verdad. Y en este punto de Hebreos 4:12 podemos ver que la palabra de Dios es una palabra que es viva, que en realidad no es una palabra muerta, no es letra muerta, es letra viva. Y dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, verso 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? Que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Y recuerde la palabra espada de doble filo. Cuando Dios habla a nuestra vida,
La palabra de Dios está escrita y se conoce como logos, la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es logos. Pero cuando esa palabra ya no es una palabra que todos podemos escuchar, sino es una palabra que yo recibo, que es una palabra para mí, directamente para mi corazón, que me conmueve acá adentro y provoca que yo haga lo que Dios quiere cuando me está hablando, ya no es la palabra logos en el griego, ahora es la palabra rema, y la palabra rema tiene que ver con la palabra que Dios tiene para tu vida. Cada vez que venimos a la iglesia tenemos que considerar qué palabra Dios tiene para mi vida. Aunque el pastor habla la palabra del Señor y habla para toda la congregación, para todo el cuerpo de Cristo, pero hay una palabra que Dios está enviando directamente a tu corazón, a tu alma, y quiere penetrar tu alma, como dice el escritor de Hebreos, penetra el alma, parte el alma. Es algo que no podemos explicar qué sucede dentro de nosotros cuando escuchamos la palabra del Señor. Y puede venir la palabra del Señor a través de una persona que a lo mejor no está en un púlpito, pero me está hablando de la palabra del Señor, y la palabra del Señor, como dice la Escritura, nunca vuelve vacía. Va a provocar lo que Dios quiere, siempre y cuando la recibamos con mansedumbre, la recibamos con humildad, entendamos y aceptemos que esa palabra es Dios a través de la persona, sea quien sea. Dios puede usar a cualquier persona para que la palabra de Dios pueda penetrar en nuestro corazón o cualquier circunstancia. Así que el hablar de la palabra del Señor es hablar de algo que está vivo. Pero vaya ahora conmigo a Juan 1:1. ¿Por qué hablar de que la palabra es algo que está vivo? Bueno, porque el logos era desde el principio. En Juan 1:1 dice la Escritura, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Y estamos hablando desde el principio, estamos hablando del Génesis. Cuando se crearon todas las cosas, fueron por la palabra del Señor. Dios dijo la palabra y las cosas fueron creadas. Así que desde el principio el verbo era Dios y estaba con Dios. Había una relación estrecha entre el Padre y el Hijo, que era el verbo, la palabra de poder. Pero esa palabra, ese verbo desde el principio, era una palabra que creaba, una palabra que manifestaba el poder de Dios, la voluntad de Dios. Ese verbo se hizo carne. Ese verbo cobró vida entre nosotros. Dice este pasaje, en el principio era con Dios, y aquel verbo, verso número 14, Juan 14, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que la palabra era desde el principio, estaba con Dios y era Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan 14, 14. Pero no solamente dice que habitó entre nosotros, sino que vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Claro que está hablando del Hijo de Dios, de Jesucristo. Así que hablar de la palabra del Señor es hablar de una palabra viva. Jesús, la palabra, desde el principio se hizo carne. No era letra, estaba en vida la palabra representada a través del Señor Jesucristo. Jesús enseñó a los discípulos y les dijo: el que me escucha a mí, está escuchando al Padre. El que me recibe a mí, recibe al Padre. Y está diciendo: yo no hablo las palabras que yo quiero, yo hablo las palabras que el Padre me dice. Yo solamente soy la palabra. Dios me dice que yo declare, y lo que yo declaro es porque Dios así lo quiere. Cuando nosotros nos convertimos como hijos de Dios, es porque reconocemos a Jesús como Salvador y nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Como hijos, entienda esto: en el principio era el verbo, y era Dios, y era con Dios. Y dice la Escritura en Juan 14, 14, que ese verbo se hizo carne, el Hijo de Dios, la palabra de Dios representada a través del Hijo de Dios. Pero ahora usted y yo tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Así que la palabra de Dios, cuando recibimos a Jesús, estamos recibiendo la palabra de salvación y estamos recibiendo la vida.
El que tiene al Hijo tiene la vida. El que rechaza al Hijo ya ha sido condenado. Así que recibimos la vida, la palabra viva que hace que nuestra alma reconozca que necesitamos de Dios. Y entonces, como hijos, usted recuerda la palabra que mencioné que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo número 2 verso 5: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En el verso 1 Pablo le dice: hijo mío. Y Dios ahora nos habla como hijos, y lo vemos a Él como nuestro Padre, y somos portadores de una palabra viva. Es una espada de doble filo que cuando sale de nuestra boca penetra en el corazón de los oyentes. Y puede haber una persona enferma y tal vez desahuciada, pero cuando le hablamos la palabra del Señor y le decimos que Dios tiene el poder para sanarle, y que si Él tiene fe y tiene convicción, Dios puede hacer que esa enfermedad pueda ser quitada en el momento, o puede Dios acomodar todas las cosas para que esa enfermedad en el tiempo de Dios pueda ser quitada. Y declaramos la palabra, la persona al oír la palabra recibe la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, y al recibir la palabra se activa la fe a través del Espíritu Santo, y esa fe provoca la sanidad en la vida de la persona. Pero en realidad es la palabra de Dios la que provocó en la persona una fe que pudo actuar en su necesidad y pudo creer que su enfermedad podía ser sanada. ¿Por qué la importancia de ser cristianos de palabra o con palabra? Porque un cristiano que no tiene palabra, que no declara palabra, es un cristiano que no es un obrero aprobado, no está usando bien la palabra de verdad. La puede conocer, pero no la está usando. Y ya mencioné también los versos anteriores que la palabra de Dios debe usarse en diferentes maneras, para cantar, para predicar, para muchas maneras, pero la parte principal de la palabra es traer salvación, es salvarnos. ¿Por qué tener la palabra de Dios en abundancia en nuestro corazón? Porque en realidad cuando oímos la palabra del Señor, lo que provoca en nosotros, en nuestra alma, es una necesidad de Dios. Y una necesidad de reconocer que estamos muertos en nuestro pecado, pero esa palabra que viene nos dice: aunque estás muerto, yo te puedo dar vida. Y hay una palabra rema de vida que viene en el momento propicio, cuando estamos pasando momentos difíciles. Esa palabra que nos hace llorar, que no entendemos por qué lloramos, pero en ese momento esa palabra que dijo el predicador, o que dijo el pastor, o que dijo el profeta, me quebranta, porque es una palabra para mí, es una palabra de Dios para mí. Y cuando yo declaro esa palabra en fe, ya no es solamente la palabra escrita, es la palabra viva. Pablo decía: ya no vivo yo, ahora la palabra vive en mí, Cristo vive en mí. Y todo lo que yo vivo ahora, lo vivo de acuerdo a lo que Dios quiere, como Dios quiere. Y es vivir en el Espíritu, vivir guiado por Dios a través del Espíritu, de acuerdo a la palabra. Pero vaya conmigo, por favor, en Juan capítulo 14, verso 23. A veces pensamos que decirle a Dios que le amamos es suficiente, cuando Dios espera algo más. En los matrimonios, decirle te amo al cónyuge no es suficiente, siempre se espera algo más. Carla acaba de cumplir años. Imagino que el hermano Ramón le dijo: te amo, Carla. ¿Y tú nomás esperabas un te amo o esperabas algo más? Claro, esperaba algo más, porque el amor no basta con decir te amo, sino tengo que expresarle el amor con acciones. La fe que produce la palabra, sin acciones, está muerta. El amor puede decirte te amo, pero no te lo demuestro. Cuando tú demuestras el amor, es cuando entonces tú vas a poder producir algo en la vida de esa persona que tú amas. Pero cuando le decimos a Dios te amo, Dios dice: pues oye, bonito que me amas, pero espero algo más. Espero algo más de ti. ¿Y qué quieres más de mí, Señor? ¿Qué es lo que Dios nos pide, hermanos? ¿Que le digamos que le amamos? ¿O hay algo más que la Escritura nos dice que Él nos pide que le debemos de dar? Dame, hijo mío,
y mire en tus ojos. Dios nos pide nuestro corazón. Y es literal, dame tu corazón. Toda intención del corazón. La palabra de Dios discierne pensamientos y toda intención del corazón. Cuando nosotros practicamos la palabra del Señor y en nuestro corazón está el agradar a Dios, Dios se da cuenta que lo amamos. Porque estás haciendo lo que te pido, tú me amas. Si no haces lo que yo te pido, lo que yo espero de ti, aunque me digas que me amas, pero no es cierto. No me estás amando como sé que puedes amarme. Vaya conmigo esta palabra, Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él. Note esto: el que guarda mi palabra es el que me ama, y mi Padre le va a amar y vendremos a él y haremos morada con él. ¿De qué manera el Padre y el Hijo van a venir a hacer morada en nosotros? Cuando le amamos. ¿De qué manera se va a manifestar en nuestro interior? Cuando le demostramos que le amamos, al guardar, practicar, hacer lo que Dios dice en su palabra a través del Espíritu Santo. Vendremos y haremos morada en él, porque Dios es espíritu y él viene a nuestra vida, a nuestro corazón, y literalmente se siente la presencia de Dios en nuestro interior, se siente el Espíritu Santo aquí adentro. Cuando tu espíritu, el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, esa vida espiritual se alimenta y está siendo fortalecida a través de la palabra, esa vida espiritual no puede dejarse llevar solamente por lo que el mundo está haciendo o viviendo o ofreciendo, sino se va a dejar llevar por lo que Dios le está pidiendo. Por eso un cristiano de palabra no puede amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, ¿qué dice la Escritura? El amor del Padre no está en él. Está hablando del amor. Y si algo nos debe interesar es saber que Él nos ama. Si Él nos ama, créame que todas las cosas que tú vivas en este mundo, con el amor de Dios, aunque el mundo no te dé muchas cosas, lo tienes todo. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez ese canto: si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero no solamente es tener al Señor, es tener el amor de Dios, sentir el amor de Dios. Y créame, cuando uno está enamorado, se siente, lo disfruta, se deleita. Cuando uno ya no está enamorado, también se siente, también se deja de disfrutar, también duele. Porque me dices que me amas, pero no estás haciendo lo que yo estoy esperando de ti. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Por qué no haces lo que te pido? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Pero sigue diciendo: el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Todo lo que Jesús habló, él dice: no es mi palabra, es del Padre que me envió. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hablo de esa relación entre el Padre y el Hijo, palabra creadora, palabra de poder, palabra que se puede decretar, declarar en fe, y creyéndolo, todo lo que pidas, creyéndolo, Dios lo hará. Pero tiene que haber ese amor de Dios. ¿Por qué Dios siempre escuchó las oraciones de nuestro Señor Jesús? Y cada vez que Él declaraba la palabra, Dios lo respaldaba. Porque Dios le amaba. Así como el Padre me ha amado, yo también los he amado. San Juan 17, usted puede leer todo lo que él habla acerca de su cuerpo, de su iglesia, de cómo los primeros creyentes que lo siguieron, dice la Escritura que él los amó de la manera que el Padre también le amó a él. Y al amarnos tenemos el respaldo de Dios. Ahora, hasta aquí puedo mencionar que es una introducción de lo que es la palabra que debe haber en el creyente y que debe ser un hombre o una mujer de palabra. Cuando un matrimonio se unen ante Dios en el altar, siempre sale alguien por ahí. Y hay un momento crucial donde el ministro o el pastor o el oficiante
le dice a las personas, a los dos cónyuges, que a veces están rotas, hermanos, a veces están agrietadas, pero gloria al Señor. Y cuando menciona el que está oficiando, vamos a llegar al momento de los votos matrimoniales y habla de promesas. Se van a dar la palabra el uno al otro. ¿Alguien me recuerda algo de lo que se promete? Prometo amarte. Así dice, así dice, así dice. Y hasta se siente bonito. Y mírela a los ojos. Prometo amarte, cuidarte, protegerte, cualquiera que sea nuestra situación, sea que tenga riqueza o pobreza, abundancia o escasez, enfermo o sano, te amaré siempre. ¿Lo promete? ¿Y qué dice o no? ¿Qué dice normalmente? Si no dice lo prometo, ¿usted cree que se va a querer casar con esa persona? Pues no. Si no va a haber eso, pues mejor va contigo. Pero ahí está, lo prometo. Y hay otras promesas que se hacen. Pero la principal, prometo amarte, cualquiera que sea nuestra situación. Y pasan los años, y qué hermoso es ver matrimonios que empiezan con amor y terminan la vida amándose, porque cumplieron su promesa. Mujeres, hombres de palabra, no porque se sientan obligados, sino porque lo hicieron delante de Dios y le pidieron a Dios que les ayudara para poder amarse mutuamente. Qué tremendo, hermanos, es pensar que decirle a alguien te amo y mañana decirle no te amo, independientemente de las circunstancias, es no tener palabra. Por eso tanto divorcio. No hay palabra. Y qué tremendo cuando tú tienes palabra. Hay casos que son irremediables. Hay casos que en realidad, aunque mantuvieran su palabra, no habría una solución. Cuando una persona ya no quiere estar con otra, por la causa que sea. Pero cuando tú tienes palabra de Dios, tienes palabra como cristiano, como cristiana, vas a mantener tu palabra, pase lo que pase, venga lo que venga. Dígale al que está a su lado, yo te amo. No estamos acostumbrados. Los cónyuges, pues sí, te amo, mi amor. Los novios también, te amo, mi amor. Pero ¿a alguien extraño? Ay, ¿cómo le voy a decir te amo a la hermana si nunca ni la conozco? Te amo. Pero Dios dice en su palabra que para demostrarle que le amamos vamos a guardar su palabra. ¿Y qué es lo que Jesús enseñó? Yo no hablo mi palabra, hablo la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que Dios a través de Jesús nos enseñó para que nosotros pudiéramos llevar a la práctica? Hay dos formas en las que podemos amar a Dios y demostrarlo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Así que tenemos que amar a nuestro prójimo. Qué difícil es decirle a la persona que no conocemos te amo cuando debemos de amarlos. Amén. En alguna ocasión Pablo se refería a los miembros de la iglesia y les decía, es cierto, a lo mejor tiene razón nuestro hermano, no necesito decir la palabra, se lo demuestro, pero qué bonito se siente cuando la escuchamos y no lo dice. Te amo, pastor. Te amo, pastor. Vaya, qué bonito se siente. Pero usted no lo dice. Las palabras, recuerde, tienen un poder. Lo que sale de tu boca tiene un poder. Y si tiene que ver con el amor de Dios y cumplir lo que dice Dios, va a provocar algo.
que va a hacer que se muevan cosas acá adentro que no entendemos, pero se mueven. Se lo voy a explicar con la carta de Santiago. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, verso 19. Y aquí donde dice Santiago también, amados. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios puede salvar nuestras almas cuando la recibimos con mansedumbre. Pero, verso 22, sed hacedores de la palabra. Si tú me dices que te amo, tienes que practicar ese amor. Amén. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, mas no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la palabra del Señor, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será feliz, bienaventurado en todo lo que hace. Cuando tú no te olvidas de lo que un día dijiste, vas a ser feliz y lo vas a disfrutar. Hermana Mague, ¿ama a su marido? ¿Le puede decir te amo? Se lo dijo muchos años atrás, cuando eran jovencitos, muy jovencitos. Yo creo que mutuamente se dijeron te amo en algún momento. Pero ellos quieren un día hacerlo en el altar del Señor. Todavía no se casan por la iglesia. Algún día ellos van a planear y lo van a lograr. Pero decirle te amo es recordar lo que inició en aquel tiempo del noviazgo, que se dijeron te amo. ¿Recuerdas la primera vez que le dijiste te amo a tu cónyuge? Yo sí lo recuerdo, porque son momentos que no se olvidan. Le puedo decir el día, el mes y el año, la hora y el lugar, porque uno recuerda. Y cuando amas de verdad, nunca deja de ser, porque es el amor de Dios. Yo sé que usted quiere que le diga dónde, hora, lugar. No le voy a decir. Le voy a decir el lugar. Era una taquería Malinche, que estaba en la colonia Unidad Modelo. A lo mejor, no, todavía no nacías, hija. Brenda todavía no nacía, yo voy por la Lorena, todavía no nacía. Malinche. Y tengo todavía el ticket, una tiendita así chiquitita, no le digo qué más trae, pero el puro ticket, ahí está guardado. Fue la primera vez que yo le dije te amo. ¿Sabe por qué? Porque aceptó comer un taco de la Malinche, una tostada de la Malinche. Éramos amigos, pero ese te amo trajo como consecuencia otras cosas. Cuando hay amor, el amor nunca se olvida. Se puede apagar, por eso la Escritura dice vuélvete a tu primer amor. Se puede dejar de sentir el amor, pero nunca se olvida tu primer amor. Puedes suspirar o decir ay. Nunca se olvida el primer amor. Cuando usted se enamora, enamórese y recuerde su primer amor. Dice la Escritura, hablando el Señor en Apocalipsis, mira de dónde has caído, recuerda
el principio de ese amor y vuélvete al primer amor. Estoy hablando de lo espiritual. Cuando nosotros conocimos al Señor y nos enamoramos de Él y lo recibimos como nuestro Salvador, yo le pregunto, ¿qué era lo que más queríamos hacer como recién enamorados del Señor? Conocerlo más. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Él es encarnado, palabra encarnada. Aquí está Jesús. Y entre más lo conoces, más te enamoras de Él. Más te enamoras de Él. Cuando tú ya dejas de interesarte por esta palabra, es porque ese amor se apagó. ¿Lo puedes dejar? Puedes irte hasta el mundo y vivir una vida fuera de Dios, del amor de Dios, pero aún estando en el mundo, siempre te vas a acordar de tu primer amor, del momento en que conociste al Señor y cómo tu vida fue diferente. Eso que sentiste fue diferente y ese amor tiene que volver a florecer en tu corazón. Vuelve a hacer aquellas cosas que te enamoraron de Dios, que te hicieron que te enamoraras de Dios. Cuando uno está enamorado, quiere estar con Él todos los días. El salmista decía, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Quiero estar contigo siempre. Cuando uno está enamorado, quiere estar con la persona que ama siempre. ¿Cuántos de los que están aquí tienen novia o novio? Levanta la mano, hermano, levanta la mano. El hermano le habla así como que Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero también en el verso número 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué hace la palabra del Señor? ¿Nos hace sabios o nos hace insensatos? ¿Quién es el hombre o la mujer sabia? La que pone la palabra de Dios como una prioridad en su vida, la que sabe que a través de la palabra del Señor Dios se va a manifestar en su vida, y dice la Escritura, le hace sabio para tomar decisiones, le hace sabia para tomar decisiones. Pero una persona que no ama es una persona imprudente, que no guarda esa palabra de Dios. Hoy yo le quiero invitar esta mañana, sea una mujer, sea un hombre de palabra. Si promete amar a Dios, ámelo con todo el corazón. Si promete amar a su prójimo, ámelo como Dios lo establece. ¿Y cómo lo establece? Como a nosotros mismos. Todas las cosas que queramos que las personas hagan con nosotros, tenemos que hacer nosotros con ellos. Es la forma de amar como a nosotros mismos. A veces pensamos que no basta solamente con demostrar, sino basta también con decir. Le podrás decir a Dios, Dios, yo te amo. Hay un hermoso canto que habla de Jesús, de Yeshua, y habla de la magnificencia de su presencia, de su amor y cómo se manifiesta entre nosotros. El nombre de Jesús, nuestro principal amor, y debería de ser nuestro más grande amor. Tenemos el amor del cónyuge, tenemos el amor de los hijos, tenemos el amor de los padres, pero ningún amor se compara como el amor de Dios. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Yo le invito a que esté de pie, y si usted ama a Dios y hoy ha entendido y comprendido a través de este mensaje lo importante que es ser cristianos de palabra, es el tiempo de decirle, Señor, yo prometí un día amarte, servirte y agradarte. Hoy yo quiero renovar esos votos contigo. Hoy quiero traer a la memoria el pasado, cuando yo te conocí, cuando te dije que te iba a amar, y te seguiré amando. Y en este altar yo te voy a decir, Señor, aquí estoy porque te amo. Y quiero decirte, gracias porque tú me has amado
y siento que me has amado más de lo que yo te he amado a ti. Podrás esta mañana decirle al Señor: Señor Jesús, esa palabra viva que te enamoró en su momento, decirle nuevamente: Yeshua, te amo. Yeshua, Jesús, eres todo para mí. Y cuando tú le digas eso, te aseguro que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en ti empezará a partir el alma, los tuétanos, los huesos, los pensamientos, el corazón, y va a haber un sentimiento que te va a llevar a sentir dichoso, dichosa, feliz en todo lo que hagas. Disfruta tu amor o tu enamoramiento en el Señor y dile: Señor, gracias, porque tú me amaste cuando nadie me amó. Tú me amaste cuando tal vez nadie me daba lo que yo necesitaba, pero tú me has mostrado tu amor una y otra vez. Voy a invitar. Gracias, Señor, esta mañana por la bendición de estar en tu casa. Gracias porque tú siempre has estado con nosotros. Y esta mañana queremos decirte que te amamos. Enséñanos a amarnos los unos a los otros, a mostrarnos como tu palabra nos enseña, como hijos amados, y amar como tú nos has amado es: no lo merecemos, pero porque no lo merecemos, tu amor se hace más grande. Cuánta falta nos hace tu amor para poder permanecer en ti. Orgullo me sacó del jardín. Hoy, Señor, con humildad, con mansedumbre, recibimos esta palabra que nos hace tanta falta. Una palabra de amor, una palabra que nos hace recordar que un día prometimos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. No basta con decir te amo, sino demostrarlo. Pero también decirlo, Señor, provoca que otros escuchen cuánto te amamos. Y se fortalece ese compromiso, Señor, de lo que declaramos con nuestra boca. Con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Te amo no por lo que haces o dejas de hacer. Te amo porque eres mi hijo. Te amo porque recibiste mi palabra. Te amo porque permaneces en mi palabra y te seguiré amando eternamente. Permanece firme en todo lo que Dios ha pedido de ti y mantén ese amor para con Dios todos los días. Que a través de los cánticos espirituales, a través de declararlo con tu boca, que no te avergüence decir te amo cuando tienes que darlo a conocer. Nadie te amará como Él te está amando ahora. Nadie podrá amarte, nadie más que Él. Podemos tener miles de personas
diciéndonos te amo, gracias he recibido. pero nadie lo ha demostrado como tú, Señor. Quiero conocer Porque nos demostraste tu amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, tu Hijo Jesús murió por nosotros. No hay amor mayor que el que tu Hijo, Señor, nos mostró y que el que tú nos has dado a través de Él. Quiero conocer a Que tu hija pueda seguir enamorada de ti, Señor, amándote, honrándote y guardando tu palabra para ser feliz, para disfrutar de ese amor, Señor. Padre, tú eres un Dios que cuida de nosotros. Tu amor es suficiente, Señor, para nosotros. Tú nos puedes dar a todos, Señor, pero tu amor es lo más importante. Sentirnos amados por ti y el poder amarte. Permite, Señor, que tus hijos puedan amarte, Señor, con todo su corazón. Que puedan mostrar el amor al prójimo. Que lo sigan haciendo como lo han hecho hasta hoy. Pero que no permitan, Señor, que nada ni nadie provoque que ese primer amor, cuando te conocieron como el Hijo de Dios, como el Salvador, pueda apagarse. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Los muchos momentos difíciles de prueba, de aflicción, no podrán apagar el amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Haz que esa llama del amor encienda, Señor, en el corazón de tus hijos. Que tu Espíritu Santo, manifestando su presencia, Señor, en él, mueve ese amor hacia ti. Que él pueda, Señor, sentir seguro de que tú le amas. Que tu amor sea, Señor, la base de todo lo que ellos necesitan, en el presente o en el futuro. Porque todo puede pasar, pero el amor permanece para siempre. Tu amor, Señor, es suficiente ahora. Necesitamos sentir tu abrazo, tu amor, tu protección, tu provisión. Porque tú cumples lo que prometes, Padre, y si nos has amado, tu amor no tiene variación. Que tu amor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que el amor de Dios está en ti, sobre ti, para con tu familia, para con todo lo que haces. Él te ama porque guardas tu palabra, porque has aprendido a poner en primer lugar su voluntad. Y aunque has hecho sacrificios y has hecho muchos momentos que has permitido que tus deseos no tomen fuerza, Dios recompensará. Porque le has demostrado que le amas, aún que aquellas cosas que tu carne en el momento pudiera desear. Ahora tu Espíritu Santo puede tener como la sed de tu buena voluntad. Tú, Dios, quieres mostrarle su amor para con sus hijos y nietos. Puedan conocerte, Señor, y que la salvación llegue a la casa y se extienda hacia todas las generaciones de tu Hijo. Es el más grande amor que Él puede recibir, Padre. Saber que nos amas nos fortalece. Eres lo más bello para nuestra vida. Fuera de ti no tenemos, Señor, a quien recurrir. Tu amor es suficiente, Padre. No necesitamos de nadie más cuando tú nos amas. Pero aún así, Señor, tú nos muestras tu amor a través de más personas que desinteresadamente nos aman y están con uno, Señor, cuando más lo necesitamos.